Muy bien. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Es un gusto para mí estar acá. Ahora en nombre del gobierno colombiano, unos agradecimientos muy especiales al doctor Bruce, a Alberto, a Juliana y a todos por la invitación, por permitirnos estar aquí. Al doctor Luis González, que tuve hoy el honor de conocerlo, también un saludo muy especial. A pesar de que por 20 años, casi 20 años, bien como líder sindical o como abogado, como mediador, organizador sindical o experto laboral, he conocido y conversado largamente con decenas de empresarios, sus abogados o sus dirigentes gremiales. No deja de sorprenderme que esté aquí, así sea de forma virtual, junto al líder empresarial más conocido del país, quizá uno de los líderes nacionales en la última década, por lo menos instalando un evento a nombre de este gobierno que parece tan distinto y del que ahora soy parte con mucha convicción. Y como García Márquez, mejor imitándolo, yo hoy no vengo a decir un discurso como los de siempre, ni voy a referirme a los temas que son objeto de la convocatoria de este encuentro, sobre el cual va a profundizar mi compañera Carolina, que hoy también nos acompaña aquí, la directora de Riesgos Laborales, sino que vengo esta mañana a escenificar no tanto mis diferencias o las del gobierno con el doctor Bruce Van Master o con su gremio, sino a tratar de resolver con él y con ustedes unas preguntas que hace rato me vengo haciendo y quizá ustedes pueden ayudarme también a contestar. Hace 2 días el presidente de la República volvió a plantear su propuesta de alianzas público-populares. Anoche incluso invitó a los albañiles a ser parte de la construcción de los mejoramientos de las casas y de su gran y ambicioso programa de vivienda. En particular, la de que sean las juntas de acción comunal o las asociaciones de madres y de padres o de los vecinos las que administrando recursos públicos suministren el programa de alimentación escolar. El presidente propuso de nuevo que esos alimentos sean preparados con productos comprados a agricultores y proveedores locales. Y ojo, esta no es una idea original, funciona así en Brasil y es el programa de alimentación escolar gratuito más grande del mundo. A mí la idea me gusta mucho y me parece lógica, sobre todo si ayuda a resolver la desnutrición, fortalece y agrega valor a las cadenas de suministro local, o sobre todo elimina el tema escandaloso de que una proporción importante de esos recursos enriquecen a algunos a costa de hambre o intoxicaciones masivas de nuestra niñez, o esos dineros terminan financiando carreras de políticos y empresarios sin pudor. Pero no dejo de imaginarme tampoco la cara de los abogados y las abogadas de las entidades públicas involucrados en la gestión del PAE a todos los niveles, preguntándonos cómo se podrá legalmente hacer eso. Se preguntarán, porque en el gobierno muchas veces cualquier solución se estrella con alguna norma. Es el enemigo interno al que se refería nuestro presidente también recientemente. Y no faltará quien reaccione con clasismo pensando que solo a Petro se le ocurre darle plata a los pobres. Uso esta propuesta solo como pretexto porque lo que me inquieta desde este rol que estoy jugando hoy en el Ministerio del Trabajo es cómo construir confianza en las relaciones laborales y cómo lograrlo además entre los diversos actores sociales en un mundo donde reina el miedo. Estamos recluidos en la vida familiar, padecemos los fake news, caemos fácilmente en teorías conspirativas y mucho menos creemos en la política o en los grandes discursos de los grandes liderazgos, donde además creemos que la confianza es una cosa que ocurre en Dinamarca, mientras al sur nos tratamos a los golpes. Colombia sí que ha vivido una historia de miedo y desconfianza, una guerra sin cuartel contra la ciudadanía, la corrupción sistemática, la desigualdad profunda o la violencia urbana desatada ha sido causa de la enorme dificultad que tenemos para entendernos, para vivir juntos, para hablarnos, para ser parte de un pueblo, de una nación, para ver la posibilidad de alcanzar grandes acuerdos mínimos a pesar de que existen siempre enormes diferencias. En el mundo del trabajo de donde vengo, parece que esta desconfianza es profunda, y no solamente en las relaciones laborales colectivas, también en las individuales. Las relaciones laborales colectivas no son fáciles ni en el país más pacífico o feliz.
aquí han estado atravesadas además por el conflicto armado y por la teoría del enemigo interno. Tampoco nos podemos tapar los ojos y no podemos olvidar que trabajadores y empresarios son los actores del conflicto insoluble entre el capital y el trabajo, que ocurren finas pero sistemáticamente formas de persecución o de acoso judicial. El despido o los procesos disciplinarios pesan sobre las cabezas de muchos, pesa toda la historia de las relaciones laborales. Incluso cuando estoy aquí hablándole, no logro separar de mí la historia del abuso, por ejemplo, o mi vida en Barranca Bermeja. Pero estimado señor presidente de la ANDI y compañeros de su gremio, desde mi experiencia, que ya no es corta como negociador sindical, también he visto cómo los puntos de vista más distantes pueden encontrarse. Incluso sé que las relaciones laborales más retorcidas se pueden recomponer, o aquellas en donde ya no queda sino el proceso judicial pueden llegar a un buen acuerdo y hasta mejoran. Por mi experiencia y formación, todos esos logros parten del reconocimiento de la legitimidad de las partes del conflicto, como lo sugiere intensamente la Organización Internacional del Trabajo. No solamente el reconocimiento legal del actor, sino que además logremos reconocer al otro no como enemigo, sino como contradictor, como persona. Y estoy seguro, después de ayudar a centenares de personas a sindicalizarse, que las trabajadoras y los trabajadores se afilien a los sindicatos no solamente por los salarios o por beneficios económicos, sino por cooperar al desconocimiento total de la condición humana en algunas empresas o en las relaciones laborales, o porque no hay democracia en muchas de nuestras empresas. Cuando te sancionan sin debido proceso, te despiden por un error, cuando la jornada de trabajo deja de existir y los días de trabajo se suceden sin pausa, cuando te acosan y a nadie puedes acudir, cuando el trabajador sabe que se le están violando derechos mínimos establecidos en la ley, pero le toca agachar la cabeza, surgen los sindicatos a pesar del miedo que se pueda sentir. Y es gracias a los sindicatos que estos problemas suelen resolverse y el clima laboral mejora. Equivocadamente algunos creen que esta debe seguir siendo una democracia de formalidades y señoritos y piensan que el mejor remedio es la inexistencia de los sindicatos y que ahogar el conflicto laboral es posible. Se equivocan profundamente y poco caldo de cultivos pueden ser tan ricos para engendrar violencia como ese. Viendo un documental producido por la Escuela Nacional Sindical para conmemorar, o mejor dicho, para celebrar en los entonces 25 años de la Constitución Política, Antonio Navarro, Horacio Serpa, Cecilia López, Angelino Garzón, por ejemplo, llamaban la atención sobre ese momento de inteligencia colectiva que significó el proceso de la Constituyente, que propuso la paz como la apertura de una puerta para la inclusión en el proceso democrático de millones de personas excluidas, y la reacción fue una guerra sin cuartel contra ese momento de inteligencia para el que no estuvimos listos. Entonces hoy, por la guerra y por la primacía de poderosos intereses, tenemos una Constitución vigente, pero no aplicada. Y en el camino, la guerra, la violencia y la exclusión es más fácil cuando el derecho te dice una cosa, pero la realidad es otra muy ajena. Como lo hemos repetido en estos casi 3 meses de gobierno, lo que nos proponemos es superar ese enorme abismo entre la realidad vital de los trabajadores y trabajadoras y el derecho constitucional. Es aclarar, racionalizar, democratizar las relaciones laborales y volvemos a proponer que logremos eso por un acuerdo. Si la paz parece hoy un consenso mayor, esa paz hay que hacerla realidad desde el mundo del trabajo. La paz total también atraviesa las relaciones laborales. Es el papel que debemos jugar. Eso implica libertades sindicales reales incluidas en la Constitución y en el Estatuto del Trabajo. Instituciones laborales eficaces que protejan y hagan sentir protegidos a los ciudadanos y ciudadanas cuyas 61% no creen en las instituciones, que se declaren derechos que cambien realidades y no sigan garantizando impunidad, normas ciertas para todos los actores del mundo del trabajo, mecanismos de solución de conflictos que desjudicialicen el mundo del trabajo, negociación por rama, primacía del derecho internacional, espacios frecuentes de diálogo social. Nuestra propuesta de reforma laboral incluirá esto y muchas cosas más, y queremos construirla con ustedes. Si partimos de reconocernos como actores legítimos en el mundo del trabajo, si tenemos una mesa equilibrada de diálogo social, mucho del camino ya habrá sido recorrido y millones se sentirán más libres y productivos. Queridos compañeros y compañeras de la ANDI,
querido presidente Brutman Master, abramos las puertas de los lugares de trabajo a que pase la Constitución y se quede. Muchísimas gracias.